¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, al nuevo programa de Planeta Bebé. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy contenta, la verdad que hoy este es un programa especial. Tenemos un invitado de lujo. De lujo, súper de lujo. Hoy vamos a hablar de ginecología. Sí, realmente que hoy vamos a hablar de lo que es, con nuestro ginecólogo, lo que es la medicina reproductiva. Vamos a estar haciendo preguntas muy interesantes que tienen que ver con la búsqueda de un bebé, con la espera de un bebé, con las ansias de un bebé. Entonces, pasamos a sentarnos, ¿te parece? Pasamos a sentarnos. Roger, ¿cómo estás? Un ¿Qué tal? gusto. Encantadísimo ¿Qué tal, estar en doctor? el ¿Cómo programa. Para nosotros sí que encantadísimos de contar con vos. Contarnos, doctor Molina. Roger, ¿qué es lo que pasa? Nosotros el otro día nos planteábamos esta cosa de uno busca un bebé por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cuando uno dice por tanto tiempo, ¿cuánto es el tiempo donde uno, después de buscar y de que no viene, y digamos desde lo psicológico se trabaja este tema de la ansiedad o el deseo, ¿cuándo nosotros deberíamos llegar A vos? preocuparnos. Exactamente. A preocuparnos. Y debemos preocuparnos cuando encajamos dentro del concepto de infertilidad. La infertilidad es un problema mucho más común de lo que la gente cree. Afecta al 15% de todas las parejas en edad reproductiva, independientemente de su estado económico, social, de que viva en Europa, en América Latina, en África o en Asia. O sea, el 15% de todas las parejas no pueden tener hijos. ¿Y cómo se define ese problema? Se define por la falta de embarazo luego de mantener 12 meses de relaciones sexuales regularmente y sin protección. Pero ¿de dónde viene esa definición casi arbitraria de los 12 meses? Viene de un concepto llamado tasa de embarazo, que es las chances que tiene una pareja de seres humanos de tener un hijo, de tener un embarazo primero, en un tiempo determinado. Y esta tasa de embarazo en realidad es muy baja en la especie humana, es apenas del 20% mensualmente. O sea, si nosotros tenemos 100 parejas que mantienen relaciones sexuales regularmente durante un mes, solamente 20 van a quedar embarazadas. Eso es lo normal. No sabía. Eso es lo normal. O sea, de por sí ya es baja la tasa. Ya es tasa en la especie humana. Si estas mismas parejas siguen manteniendo relaciones durante 6 meses, el 50% de ellas van a conseguir el embarazo. Y si esas mismas parejas siguen manteniendo relaciones durante un año, 85 van a conseguir un embarazo. Y a partir de ahí, prácticamente ya no va a haber un embarazo, salvo que cambien las circunstancias, que haya algo que cambie radicalmente las condiciones. Y por eso es que el 15% que no queda embarazada al año es el que se considera que tiene infertilidad. Digamos, si bien la palabra, hay que reconocer, asusta, uno no tendría que caer en ese prejuicio, ¿verdad? Es ahí donde uno tendría que buscarte desde hay circunstancias en las cuales, o sea, no hay ninguna duda que toda pareja que llegue al año manteniendo relaciones sexuales y no consiga un embarazo, debe acudir a un especialista en infertilidad. Pero existen situaciones especiales en las cuales la preocupación tiene que ocurrir antes. O sea, no tenemos que esperar que ocurra un año. Una de estas, la más importante de todas, es cuando la mujer tiene más de 35 años. Porque la edad de la mujer es uno de los factores pronósticos más importantes para la consecución de un embarazo y de lo que viene después, que es mucho más importante, porque en realidad el embarazo es simplemente un mecanismo. Lo que a nadie le interesa el embarazo por el embarazo mismo. Lo que queremos es tener un recién nacido vivo y sano en la casa. Exactamente. Doctor, y dentro de ese 15%, ¿cuáles son las diferentes opciones que hay? O sea, ¿a qué se puede deber la infertilidad? En infertilidad tratamos de 15%. evitar la palabra causa, porque tiene una connotación de culpa muy grande. Sí. Entonces, cuando hablamos técnicamente del problema, nos decimos que hay factores que son los que están causando, o sea, que están produciendo el problema. Entonces tenemos el factor, en primer lugar, tenemos que investigar dentro de un programa sistemático y estructurado, básicamente 3 cosas. Primero, la cantidad y la calidad de los espermatozoides, y a eso le llamamos técnicamente factor masculino. En segundo lugar, la cantidad y la calidad de los óvulos, a eso le llamamos técnicamente factor ovulatorio. Y dentro de ese factor ovulatorio hay un parámetro fundamental llamado reserva ovárica, que significa qué potencial tiene ese ovario para producir óvulos. Y esta reserva ovárica es la que se ve severamente afectada a medida que pasan los años. Por eso que una mujer de más de 35 años es una mujer que tiene mucho menos chances de conseguir un embarazo que una mujer de menos de 35 años. Pero no es suficiente tener buenos óvulos y buenos espermatozoides. El tercer elemento a ser considerado es el aparato reproductivo femenino. Porque si ese embarazo va a ser conseguido por vía natural
o va a ser conseguido por técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, la fertilización va a ocurrir en el aparato reproductivo femenino. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que investigar cómo está el útero, cómo están las trompas de falopio, cómo está el ovario y cómo está la relación entre ese ovario y esas trompas de falopio. Y a eso le llamamos técnicamente factor uterino, factor tubárico y factor peritoneal. Entonces tenemos un programa de diagnóstico que antiguamente se desarrollaba en un periodo muy largo de tiempo y que hoy se recomienda hacerlo en el menor tiempo posible. El problema que se ve cotidianamente es que muchas veces las parejas no acuden a un especialista en infertilidad, sino que acuden a un ginecólogo general. Y el ginecólogo general, por las características propias de su falta de especialización, no maneja de la misma manera que manejamos los que somos especialistas en el tema. Entonces se genera un problema adicional, el ir dando vueltas. Y vemos todos los días en el consultorio que llegan parejas que ya tienen infertilidad, que ya tienen una ansiedad marcada por la gran presión social y familiar que existe en nuestro medio para que ¿por qué no te embarazas? ¿Por qué no te embarazas? ¿Por qué no te embarazas? ¿Y encima el ginecólogo? ¿Cuándo va a tener un hijo? ¿Va a la reunión? Exactamente. Y encima el ginecólogo le hace dar vueltas. Eso. Entonces va dando vueltas y se realizan estudios que no tienen absolutamente nada que ver con la infertilidad. Por eso te digo, o sea, independientemente del aprecio que te tengo, me es tan claro, Roger, cómo explicas y cómo también desmistificas este tema, porque a todas, especialmente a las mujeres, esta palabra infertilidad como que nos golpea, viste que la mujer nació para ser mamá, sí, supuestamente está constituida la idea, la imagen femenina. Y ese es el problema que trae a colación la pregunta tuya, Javier, ¿verdad? O sea que en un 35% de los casos, la causa de la infertilidad va a deberse exclusivamente a problemas masculinos. O sea que un tercio de los casos no tienen nada que ver la mujer. Te iba a decir, dentro de los factores de riesgo, ¿cuál es el preponderante? Entonces, un 35% de casos obedece a factores exclusivamente relacionados con la mujer, ya sea al factor ovulatorio, al factor tubárico, al factor peritoneal o alguno de los factores femeninos. Hay un 15% de casos donde vamos a encontrar causas mixtas. Van a haber más de una causa. Y va a haber un 15% de casos en los cuales no se va a encontrar la causa de la infertilidad, independientemente de que se hagan absolutamente todos los estudios de diagnóstico. Me das pie a lo que sería tu segunda presencia en el programa, porque de esto vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con los procesos, una vez que naturalmente, digamos, ya no tenemos chance y viene tu apoyo desde lo que es la medicina reproductiva. Ahora te hago una pregunta porque surge también. ¿Qué pasa si es que una mamá que ya tuvo un hijo, no tuvo problemas en el primer embarazo, deja pasar un tiempo, 4 o 5 años, y de repente, por causas desconocidas, no se está pudiendo embarazar? Eso se llama, en la infertilidad hay dos tipos de infertilidad. Ya habíamos definido lo que es la infertilidad. Sí. La infertilidad puede ser primaria, cuando la pareja no tuvo todavía hijos y tiene una manera de encararse el problema. Y puede ser secundaria, cuando ya tiene hijos, puede tener uno, puede tener 7, pero no puede tener el siguiente hijo. Y como es un concepto de pareja, eso es algo también muy importante de desmitificar. El problema no es que el varón tiene infertilidad o que la mujer tiene infertilidad. Es la pareja la que tiene infertilidad. Entonces inclusive puede darse el caso de que una mujer tenga hijos con una primera pareja, el varón tenga hijos con una primera pareja, estos dos son posteriormente una nueva pareja y no tienen hijos, es una infertilidad primaria. Claro, entiendo. Es una infertilidad primaria porque es un concepto de pareja. Y es muy importante abordar desde el vamos a la pareja, porque hay que romper ese tabú de que la mujer es la responsable. Vos sabés del que problema. en consultorio yo tengo miles de casos realmente de mamás deshechas con este tema de buscar un hijo y todo lo demás. Entonces, contanos, Roger, tenemos que preocuparnos, como para redondear tu visita, tenemos que preocuparnos antes. Cuando la mujer fundamentalmente tiene menos de 35 años, cuando menstrua regularmente y cuando no tiene diagnosticada una patología ginecológica importante, recién tiene que preocuparse después de los 12 meses. Genial. Ahora, eso no quiere decir que pueda acudir antes al especialista. Claro. Pero digamos, después de los 12 meses es obligatorio, digamos, está en todas las guías de manejo de la infertilidad, es obligatorio comenzar un programa diagnóstico de infertilidad. Sin embargo, si la mujer tiene más de 35 años, si tiene menstruaciones irregulares, lo cual nos puede hacer suponer de que tiene ovulaciones irregulares, o cuando tiene diagnosticada alguna patología importante que puede afectar la fertilidad,
como por ejemplo el síndrome de ovarios poliquísticos, la endometriosis, miomas uterinos, pólipos endometriales, entonces uno tiene que preocuparse mucho antes. Y se recomienda comenzar este programa de diagnóstico inmediatamente o por lo menos a los 6 meses. Y esto no tiene que ver ni con clases sociales, ni con nada, o sea, Ese acá... es Y el una otro pregunta tabú. más que te quiero hacer, que sí o sí te voy a hacer. La parte psicológica influye acá. Influye es fundamental, influye a dos niveles. En primer lugar, como causa de infertilidad. Exactamente, con el tema del deseo que nosotros... En primer lugar, como causa de infertilidad. ¿Y por qué? Pero no afecta, no es un efecto etéreo, o sea, que es un efecto que tiene su repercusión en el factor masculino y en el factor ovulatorio. O sea, la ansiedad al ejercer un factor fundamental en el eje fisiológico que va del cerebro a la glándula hipófisis, de la hipófisis a las gónadas, que en el caso de las mujeres serían los ovarios, en el caso de los varones serían los testículos, se afecta el balance, el equilibrio que debe haber entre las hormonas que se producen a todos esos niveles para que la mujer ovule adecuadamente o para que el varón tenga buenos espermatozoides. Entonces, por ese lado, la ansiedad ejerce un rol fundamental. Y después, cuando ya está diagnosticado el problema y ya se tiene un plan de tratamiento, también ejerce un rol fundamental en el momento de elegir el tratamiento, porque en infertilidad, y eso probablemente lo vamos a ver en otro programa, Exactamente, existen Roger. varias alternativas de tratamiento. Y uno de los diferentes parámetros a tener en cuenta para elegir un tratamiento es el nivel de ansiedad que tenga la pareja, porque existen tratamientos que son mucho más efectivos y donde se consigue el resultado mucho más pronto, y otros tratamientos que son obviamente más invasivos y más costosos, pero que consiguen el resultado mucho más rápido. Entonces, dependiendo del nivel de ansiedad, uno tiene que aconsejar a la pareja si puede acudir a técnicas poco eficaces y por lo tanto de larga duración, o si está indicado recurrir a técnicas más eficaces y de menor duración. Roger, a través del Facebook nos está llegando una pregunta. ¿En Paraguay hay banco de óvulos o banco de semen también? Banco de semen sí, banco de óvulo, bueno, eso cuando hablemos del tratamiento vamos a explicarlo con mayor claridad, pero existe por lo menos. Bueno, entonces la respuesta es esta. En las técnicas de reproducción asistida muchas veces se requiere de recurrir de donación de semen o de donación de óvulos. Hasta hace 10 años era imposible congelar los óvulos. O sea, no había forma de congelarlos, porque cuando se congelaban, al descongelarse se morían todos los óvulos. Sin embargo, desde hace más de 100 años existen técnicas muy eficaces de la congelación de semen. Dicho esto, cuando hablamos de un problema masculino, existen bancos de semen, y aquí en Paraguay existen bancos de semen. En el caso de los óvulos, hoy podemos recurrir a un banco de óvulos porque ya podemos congelar los óvulos. Pero en general se prefiere trabajar con óvulos en fresco y no con óvulos congelados. Por lo tanto, a pesar de que hay bancos de óvulos, idealmente el tratamiento, y eso lo veremos en otro programa, se tiene que hacer con óvulos en fresco. Roger, pero existen los bancos de ambas cosas. Tu calidad humana es excepcional. Realmente, y tu conocimiento. Sí, viste que explica de forma tan clara, o sea que yo me imagino lo contenedor que has de ser para tus pacientes y esta forma de sistematizar un tratamiento que de por sí, como vos decías, genera a la pareja tanta ansiedad. Contanos dónde nosotros podemos localizarte, cómo puede hacer la gente para dar con vos, en qué momento. Yo he regresado de Europa hace aproximadamente, ya van a ser 10 años, ¿verdad? Estuve durante los primeros 8 años trabajando exclusivamente en el Centro Médico La Costa, donde hacía medicina reproductiva, pero fundamentalmente las técnicas de baja complejidad y cirugía reproductiva. Y un sueño largamente anhelado se dio a luz el año pasado, donde habilitamos una clínica de reproducción llamada Neolife Medicina y Cirugía Reproductiva, que queda sobre la avenida Brasilia 760, el teléfono es el 231-060, y en esa clínica estamos hoy en condiciones de ofrecer de manera, con los máximos estándares internacionales, todo un programa de diagnóstico y un programa de tratamiento a las parejas que tienen infertilidad. Realmente es un orgullo y un placer contar con vos, Roger, y sé que también... Y le tomamos la palabra para venir al próximo programa porque el tiempo se nos va, Rosario. Y sobre todo yo sé que el doctor también acaba de llegar de viaje también, de un super congreso. Y vamos a hablar de todo lo que implica... De la legislación no hablamos, tendríamos que hablar de eso, cómo está en Paraguay. Exactamente. Bueno, a ustedes les digo que nos escriban siempre a través de las redes sociales, búsquenos en el Facebook, el programa Planeta Bebé, por supuesto en el Twitter y en Instagram también. Así que la información que quedó pendiente nosotros vamos a hacer también de medio de contacto con los profesionales. Bueno, y nos vamos a un corte, después del corte seguimos aquí en Planeta Bebé.